Bienvenidos a este vídeo donde exploraremos las derrotas militares más humillantes de la historia. Centrándonos en los desafortunados incidentes que han dado forma al curso de la guerra global, nuestro objetivo es brindar una visión general completa de las terribles decisiones en el campo de batalla que son desastrosas porque uno de los contrincantes resulta superado por su rival. Otras lo son. Las pérdidas en vidas humanas en ambos bandos son gigantescas, a veces que ninguno de los bandos obtenga alguna ventaja importante derramando tanta sangre. Muchas guerras constituyen desastres para el perdedor, y grandes beneficios para el ganador por su gran impacto en el transcurso de la historia. Vamos a repasar en este vídeo las guerras fallidas más humillantes de la historia desde la antigüedad hasta el siglo XX. Antes de entrar a detalles sobre el vídeo, no olvides de suscribirte a nuestro canal, y a activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestro contenido. Somos Historias Supremas. La batalla de Carrae, que se libró en el 53 a.C., fue un golpe catastrófico para la República Romana, y una de sus derrotas militares más vergonzosas. Dirigida por el famoso Marco Licinio Craso, una fuerza romana sin experiencia se encontró enfrentada al paradójicamente superior ejército parto. Empleando una innovadora táctica de caballería conocida como el disparo parto, los partos destrozaron el golpe devastador demasiado confiado al prestigio militar romano. La invasión mongola de Cuaresmia, que ocurrió en 1220, vio a la maquinaria militar mongola, comandada por el legendario Gengis Khan, destruir las estructuras militares y sociales del imperio Cuaresmian. Ciego a las capacidades destructivas del ejército mongol, el demasiado confiado Shah Muhammad II ordenó a sus fuerzas enfrentarse, llevando a su imperio por un camino de aniquilación y derrota. Esperando una victoria fácil, Francia declaró la guerra a Prusia en 1870. Lo que siguió fue un conflicto sui generis que condujo a la devastadora humillación del ejército francés en la batalla de Sedan. Las fuerzas prusianas, tras una serie de errores estratégicos cometidos por los generales franceses, sitiaron y finalmente capturaron al emperador Napoleón III, lo que marcó un fin simbólico del Segundo Imperio francés, y un punto de inflexión en la historia de Europa. La guerra ruso-japonesa, 1941-1905, marcó la caída decisiva de las ambiciones imperiales de Rusia en el este, y expuso los importantes defectos dentro de su organización militar. Desafiando una estrategia militar cada vez más obsoleta, los japoneses desataron una mezcla letal de combates terrestres, marítimos y aéreos que intensificaron la crisis económica de Rusia y aumentaron el descontento entre su población, lo que condujo a la Revolución de 1905. La campaña de Gallipoli, lanzada por los imperios británico y francés en 1915, tenía como objetivo asegurar una ruta marítima hacia la impura capital del Imperio Otomano. Sobreestimando las capacidades de sus fuerzas navales, y subvalorando los acuerdos defensivos del Imperio Otomano, el asalto naval y anfibio sorpresa de los aliados condujo a una batalla prolongada y costosa, con asombrosas bajas en ambos bandos, y una eventual retirada de los aliados después de varios largos y agotadores meses. Una de las derrotas más costosas para los aliados, con enormes pérdidas humanas. La caída de Francia en 1940 marcó el colapso de una de las naciones más poderosas de Europa, que no estaba preparada para las tácticas de guerra relámpago de la Alemania nazi. El ejército francés, equipado con una estrategia obsoleta e insuficientemente armado, se encontró rodeado y flanqueado, lo que finalmente condujo a la humillante rendición de Francia, y al establecimiento del régimen de Vichy bajo el mando del mariscal Philippe Pétain. La Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941, sirvió como llamada de atención para el mal preparado y complaciente Ejército Rojo. Con la ayuda del duro invierno ruso, y la inquebrantable resistencia de las tropas soviéticas, el triunfo inicial de Alemania se transformó en una derrota calamitosa, sentando las bases para el eventual cambio de rumbo en el frente oriental. La Guerra de Vietnam, Batalla de Rane, Valen Tun, 1968, fue una señal reveladora de la resistencia, y la pura voluntad de los combatientes del Viet Cong. A pesar de ser significativamente superado en número, el Viet Cong desafió a Estados Unidos y sus aliados de Vietnam del Sur en una serie de ataques mortales y estratégicamente decisivos. Esta derrota afectó significativamente la moral de las tropas estadounidenses, y sirvió como precursor de la eventual retirada estadounidense de Vietnam. La Operación Garra de Águila, el fallido intento estadounidense de rescatar a rehenes estadounidenses en Teherán, Irán, en 1980, fue un desastre militar que sacudió los cimientos mismos de las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses. La Operación Garra de Águila, una misión ambiciosa, compleja y, en última instancia, desafortunada, provocó la pérdida de muchas vidas y rehenes y, en última instancia, ayudó a la caída del régimen del presidente Jimmy Carter. Sin duda, una de las derrotas militares más vergonzosas de las últimas décadas para Estados Unidos fue la caída de Kabul en 2021. A pesar del enorme costo de su inversión en Afganistán en términos de finanzas y vidas que transformaron al país social y políticamente, la caída total y repentina de Kabul muestra el fracaso de las estrategias estadounidenses y la mala interpretación de las circunstancias. Nuestro viaje histórico emprendiendo el estudio de derrotas militares catastróficas reafirma el viejo dicho: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirlo.
Al comprender las circunstancias, el proceso de toma de decisiones y las secuelas de tales derrotas, no solo honramos los recuerdos de los caídos, sino que también nos esforzamos por absorber lecciones invaluables que pueden dar forma a nuestras políticas y estrategias futuras. Existen innumerables batallas, enfrentamientos y controversias, donde el equilibrio de poder cambió drásticamente, lo que condujo a resultados inesperados y, a menudo, a enormes catástrofes para un bando u otro. Los seres humanos siempre han sentido la compulsión de traspasar los límites de su dominio, y las guerras han sido un medio importante para ese fin. El impacto y la magnitud de una derrota militar no se limitan simplemente a la matanza de la guerra, sino que se sienten claramente en la esfera sociopolítica y económica. Sistemas trastornados, vidas perdidas, límites territoriales rediseñados y los que quedan con vida con las cicatrices del conflicto. Este es el desgarrador costo real de la guerra. A pesar de las desalentadoras historias de aflicción y derrotas militares catastróficas que hemos visto, el espíritu de resistencia de la humanidad garantiza que cada derrota conduzca a la germinación de esperanza y posibilidades de éxito futuro. Nos invita a reflexionar sobre cómo estas derrotas militares, más allá de ser franjas de tragedia y desesperación humanas, han dejado huellas duraderas en el gran lienzo de la historia, moldeando profundamente la demografía y la dinámica de nuestro mundo. Son recordatorios sombríos, que resuenan a lo largo de los siglos, de las graves falacias de la guerra y de la necesidad apremiante de paz, de modo que, eventualmente, la paz dentro y entre nosotros se convierta en la norma sólida y eterna. Es convincente pensar que cada soldado caído, y la derrota de una nación destrozada narra una advertencia que resuena en el futuro. Buscamos verdades reconfortantes. Examinando derrotas o victorias militares deshonrosas, a veces nos ofrece un luz de esperanza para poder vivir mejor en un mundo unido. La historia está inundada de historias de pérdida, derrota y humillación, pero dentro de los límites de estas narrativas llenas de aflicción brillan las llamas de la esperanza, el cambio y el progreso pidiendo reconocimiento. Despojarnos del orgullo y la arrogancia, y caminar voluntariamente por caminos recién cruzados que la historia nos establece, nos permite construir un mundo del que podemos estar colectivamente orgullosos. Las derrotas militares, aunque humillantes, ofrecen valiosas lecciones para el futuro. Desde la antigüedad hasta la era moderna, estas derrotas han dejado una marca indeleble en la historia militar y política. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las 10 derrotas militares más humillantes de la historia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.